A partir de este momento empezamos la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 17 de septiembre del año 2025. El título es el siguiente. Es una pregunta que la dirijo al ciudadano promedio, al ciudadano de a pie. ¿Por qué usted se niega a aceptar la realidad? Repito, ¿por qué usted se niega a aceptar la realidad? ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que me da a mí mucha risa, me causa hilaridad, son las encuestas de popularidad del Financiero, del Economista y de algunos otros medios. La verdad es que no les presto la menor atención ni les concedo credibilidad alguna. Es un negocio, que pongan lo que quieran, ¿verdad? Pero hay un hecho que no puede dejarse de reconocer. En la política hay muchos pseudopolíticos o neopolíticos que confunden la popularidad que dice que una encuesta X, y eso lo trasladan a la decisión de votar por ese partido o por ese candidato. La verdad es que no es lineal eso. Puede una persona ser muy popular y perder ignominiosamente una elección. Ahora bien, ¿ante qué estamos aquí en el caso que nos ocupa? En estos, vamos a poner casi 7 años de Morena en la presidencia de la República. ¿Y por qué digo 7 años? Porque no ha habido una diferencia evidente de cómo gobernaba el bulto y cómo pretende gobernar la anticientífica. Por eso algunos hablan de el 7º año de López Obrador. Incluso hay un libro de un joven periodista, creo que se apellida López San Martín. Déjenme mostrarles la carátula por si le interesare a usted adquirirlo. Sí, creo que es López, no me acuerdo si es Armando, déjenme ver ahorita, a ver si López San Martín. El año 7 se llama Manuel López San Martín. Aquí está. La portada, la carátula del libro es clarísima. Año 7, el legado, la catástrofe. El título está muy bien seleccionado o muy bien redactado. La verdad es que para muchos es un hecho que es el 7º año del sexenio de López Obrador. Sin embargo, tal parece que eso no molesta a muchos. Me explico. En aquellos años del dorado autoritarismo, y particularmente quizá de los años 40 en adelante, era una ley no escrita, que incluso algunos queriéndose hacer a los físicos, crearon una que llamaban la teoría del péndulo, que decía, si este sexenio osciló hacia la izquierda, el siguiente gobierno va a traer de regreso el péndulo y a la derecha. Y así. La verdad es que no era tan de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. Lo que sí había era un rompimiento con los modales, con los dichos, con los actos, con la forma de gobernar. Y entonces ese rompimiento lo entendía el que se fue y lo tomaba como descontado el que llegaba. Y nadie se enojaba, nadie se alcanzaba para todo, se acomodaban, había contratos, prebendas, etc. Pero hay una cosa muy curiosa esta vez. No solo
no se ha roto esa continuidad, sino que se ha profundizado. Con el agravante de la ignorancia y de la corrupción propiciada por López y su protección al crimen organizado, y la abyección, el servilismo, la cobardía, la indignidad del actual presidente. Estamos pues entonces ante una situación donde si quitamos nosotros a la anticientífica de Palacio y ponemos a López, no habría algo diferente. Es decir, dice, mira, duró otro año López Obrador el bulto. A ese grado es el desastre que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que López el bulto destruyó, dilapidó fortunas inmensas en tontería y media. Y no ha habido una sola crítica por parte ni del secretario de Hacienda de este gobierno, ni del anterior, que estaba el delicadito uno, pues tenemos aquí que vamos a ver, y esto, ¿se acuerdan? Y ahora está este hombre que parece jefe de departamento ahí en Hacienda. Nada, todo va muy bien, y esto, y vamos a hacer, y que la consolidación fiscal para acá y para allá. Y eso nos lleva a la pregunta del editorial. A mí me parece imposible de aceptar que un ciudadano no se dé cuenta de la tragedia que es 7 años de Morena. Y voy a ir por ciertos sectores. Vayamos a alguna ciudad de la provincia, a la que ustedes gusten. Es imposible ocultar la presencia y la fuerza y el control que ejercen los grupos del crimen organizado, además de la impunidad de la que gozan como consecuencia, si bien ya no se habla de los abrazos no balazos, pero prácticamente es lo mismo, porque cuando alguien señala a un sinvergüenza, a ver las pruebas, denme las pruebas, a ver Estados Unidos, dame las pruebas. No más falta que esta señora diga que la tierra es plana y que alguien le diga, doctora, está usted mal. Es casi una esfera. ¿Pruebas? A ver, ya la caminaste tú, no más falta que diga eso. Pero, ¿por qué el ciudadano común y corriente, Juan Pueblo, el ciudadano de a pie, que la probabilidad de que esté en la informalidad es casi del 60%? ¿Por qué no protesta? ¿Por qué no? ¿Por qué no mienta un madrazo siquiera? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a intelectuales, comentaristas, que de repente le ven cualidades a la anticientífica que yo creo que ni ella misma se ve ni en sueños? Yo no entiendo, por ejemplo, un artículo que escribió, déjenme ver si, porque por aquí lo tengo, porque me llamó la atención. Déjenme ver. Aquí está, son 2 artículos. Uno es de la maestra en historia, creo que es Denise Merker. Denise Merker, de un tiempo para acá, empezó a lanzar elogios a veces desmedidos, a veces que hacía que sus compañeros del programa, ahora sí puedo decir tercer grado, ¿verdad? Sus compañeros de tercer grado, donde están los mejores analistas del mundo mundial, ponían cara de sorpresa, ¿y qué película está viendo? Pero en el artículo que escribió hoy en el periódico Milenio, ahí sí ya toda prudencia o toda objetividad fue echada por la borda. Le pone a la anticientífica cosa como esta. Claudia Sheinbaum ha dado un giro radical en la lucha contra el crimen organizado.
ha dado el golpe a la corrupción y complicidad entre crimen y Estado más importante que se recuerde. ¿En serio? ¿No estará viendo otro país? Intenta persistentemente reorganizar el sistema de salud que le dejaron por los suelos. ¿Intenta qué? Dijo, ¿de dónde saca sustento para escribir esto la señorita Merkel? Creo que no está casada. Y luego dice, sería ya hora de reconocerle que ha agarrado el timón y juzgarla por sus aciertos y sus errores sin estar permanentemente dudando de que sea la verdadera autora de sus decisiones o el títere de un supuesto caudillo. Y dice, algo ha pasado en la mente o en la concepción o el instrumento teórico de la maestra Merkel para llegar a estas conclusiones. Esto lo publicó hoy en el periódico Milenio. ¿A qué se debe esto? Yo noto aquí en este artículo de ella una solidaridad y defensa ciega, sin sustento, de parte de la labor de la anticientífica. La señorita Merkel es una mujer inteligente, experimentada, sabe de política, conoce de historia también, de tal manera que esto que escribe aquí no es un descuido de redacción. Defiende ciegamente y a ultranza a la anticientífica. Pienso que debe haber algún otro elemento. Yo no sé si sea la solidaridad femenina. Puede ser eso de que, ¿por qué hijos de la tal la critican? Es mujer y es muy fregona y aquí está mi texto. Esa puede ser una razón. O sea, la solidaridad femenina de una mujer con respecto a la obra de otra, que es una obra deshecha, desorden, pero es mujer y hay que defenderla. Hay algunos casos en que esta defensa de una mujer a otra mujer o de un varón a otro varón se da por otro tipo de razones. No sé si sería, ¿por qué hay personas que defienden a ultranza al pervertido de Jesús Ramírez Cuevas? Porque son colegas. El que entendió, entendió. Pero luego tenemos otro caso de la señorita, creo que no está casada tampoco, Gabriela Barkentin. Y también una cosa que dice uno, ¿qué película están viendo? ¿Qué película están viendo? Y otra vez, ¿será acaso únicamente la solidaridad femenina de una mujer verdadera a otra mujer verdadera? Y no, creo que debe haber algunos otros elementos que comentarlos aquí no sería de buen gusto. El que entendió, entendió. En esas condiciones, pues, pienso que la crítica política o el análisis político en México deja mucho que desear. Y mi posición al respecto, ¿cuál sería? Yo prefiero el exceso a la abyección y el servilismo. El exceso, si efectivamente lo es, el que se exhibe es el que lo lanza, esa burla, ese insulto, etc. Pero no se compara con la indignidad, el culiempinarse ante el poderoso, por las razones que fueran. Porque se culiempina el que está de sueldo, de todos estos que están, estos cómicos de tercera y analistas de quinta en el Canal 11, luego los que salen ahí en la mañanera, y esos son con una pluma que es una pistola, disparan y órale, y van y cobran el cheque. Ahí en esos no hay duda, ¿verdad? Pero hay otros que están a la busca de oportunidades, una chambita,
una consejería cultural en alguna embajada, una dirección en la UNAM, alguna cosa así. Pero es evidente que esas lisonjas falsas dañan más que la burla o que el exceso, ¿verdad? Pero en fin, cada quien es dueño, como dicen, a veces uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Estos dos comentarios, el de la señorita Merker y de la señorita Gabriela Barkentin, son históricos. Esto va a ser citado en los tiempos que van a venir y no vamos a tardar mucho. Ahora bien, ¿por qué usted se niega a aceptar la realidad? ¿En verdad piensa usted o le parece que las cosas van bien en México? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué piensa eso? ¿Por qué cuando le preguntan qué tan bueno, qué tan bien ha gobernado? No, chingón, hombre, qué bárbaro. ¿Por qué hace eso? ¿Por dinero? ¿Por la dádiva que le dan cada bimestre o cada mes, etcétera? ¿O porque es usted un corrupto que anda en el negocio de buscar negocios al amparo de la relación? ¿O por ignorante porque usted nada sabe de política, no se informa? ¿O por oportunista porque quiere quedar bien? ¿O simplemente por valemadrista? Sí, como está toda madre, no, hombre, es re buena, no me vale a mí, yo mi trabajo y lo demás que ruede. Pero el hecho es que el mexicano promedio no le preocupa ni le ocupa la gravísima realidad que está enfrentando el país, la sociedad mexicana, los empresarios verdaderos, no los negociantes, pues Slim ya le acaban de dar un contratito de casi 32 mil millones de pesos, pues digo, le preocupará al ingeniero, ¿no? Pues con su tarjeta de amigo Kit, él se comunica con quien sea, ¿verdad? En ese sentido, pues, pienso que, al menos para mí, es incomprensible esa actitud del ciudadano. ¿Por qué no hay ese grito, esa protesta? Pues, ¿por qué no? ¿A qué se debe? Yo no tengo la explicación. Históricamente entiendo ciertas cosas, he leído, estudiado la historia contemporánea de México y acepto el impacto que ha tenido a la fecha, pues cuando menos casi 90 años de manipulación ideológica y política y que se ha expresado hoy en una ceguera total en términos políticos. Pero esto que estamos viendo hoy en México es un caso extremo. Es una cosa que dice uno, oye, ¿pero qué no estás viendo lo que pasa? Yo acabo de hacer un viaje de trabajo allá por Baja California. Y aquello es, dice uno, no pueden los políticos tener a esta gente así, en estas condiciones infrahumanas, ahí por San Quintín, Camalú, Vicente Guerrero, dicen, no es posible esto, sí es posible. No van ahí ni los diputados, ni los senadores, ni los comentaristas, pues. Ellos nomás llegan a lo bonito, como dijo aquel, es que les gusta el pavimento, Ángel. Ojos negros, ¿cómo se llama? Valle de Guadalupe, el vinito, acá la vendimia. Pero agarrar 5 horas de carretera, una carretera angosta a partir de Ensenada rumbo al sur, no, pues ellos no están para esas emociones tan fuertes, ¿no? Entonces, hay una gran parte de la superficie o del territorio nacional dejado de la mano de Dios. Nadie los pela. Nadie. Llega el político y empieza el cambio material y se creen genios, se creen sabedores de todas las cosas. Y eso no se ve
que vaya a cambiar. Al menos yo no lo veo, quizá en mi ignorancia, ¿verdad? Pero esto no le encuentro yo razones para que esto cambie. Ahora bien, quiero comentar con usted otro tema y un poco relacionado con esto de la pregunta. Yo no sé cuántos de ustedes, allá por mayo o junio del 2019, que tenía 5 o 6 meses el bulto de haber rendido la protesta de ley, y un grupo, 2, 3 directivos del periódico La Jornada, y eso decir periódico, pues es realmente un elogio, ¿verdad? Casi, casi parece rezo de catecismo, ¿verdad? Pero bueno, La Jornada. Y le estuvieron haciendo preguntas, y fue una entrevista larguísima, creo que fueron 3 planas completas de La Jornada. Pero hubo una pregunta que, si busca uno con detenimiento, es la pregunta que López Obrador quería responder. Conociendo la perversidad de Jesús Ramírez, el bañagatos de Monsiváis, evidentemente fue una pregunta sembrada, como se dice en la jerga política. Le pregunta uno de los personajes ahí de La Jornada, le dice, ¿qué piensa usted de las Fuerzas Armadas? Una cosa así. Y él dice, bueno, dice, yo estoy en contra de las Fuerzas Armadas. Si por mí fuera, las desaparecería, dice. Pero hay mucha oposición a eso. Dejaría solamente una Guardia Nacional como marca la Constitución. Pero yo desaparecería las Fuerzas Armadas. Hasta ahí el recuerdo que tengo de esa entrevista. Pero ahora viene lo bueno. Vamos a suponer que usted tiene entre sus colaboradores a una persona honrada a carta cabal. Y es para usted un engorro tenerlo ahí, porque esa persona lo exhibe sin decir absolutamente una palabra a esta persona. Entonces, ¿cómo le haría usted para nulificarlo? Bueno, la obvia es correrlo, despedirlo, etcétera, pero eso sería mal visto. Otra cosa que podría usted hacer, darle un puesto más elevado, donde obtuviera un ingreso 2 o 3 veces el que recibe actualmente, pensando que con ese exceso de ingreso, ese flujo de efectivo elevado, pues él cambiaría y empezaría a gustarle la buena vida y ya no andaría con 200 pesos en la bolsa, sino con unos 3, 4 mil pesos. Tendría no un bocho, tendría quizá pues un Jetta como el de Nico, ¿verdad? O algún otro un poco mejorcito, varios trajes, muchos pares de zapatos y de tenis, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo López Obrador con las Fuerzas Armadas, específicamente con el Ejército? Eso. Les dio dinero a raudales, les entregó obras y obras y obras y obras. ¿Para qué? Para que no hubiera duda ni pudieran ellos criticarlo, y los convirtió en cómplices. Entre el Tren Maya, el AIFA, esto por acá, por allá, carreteras, bacheo, lo que gusten ustedes. Un hotel por allá, les dio aeropuertos y los retacó de dinero en sus bolsillos. Fortunas ofensivas se hicieron en los altos mandos del ejército gracias a esa estrategia de López Obrador. ¿Para qué? Para tenerlos agarrados de los tanates. ¿Se acuerdan ustedes cómo a los soldados los desnudaban, les quitaban el arma, los orinaban, los pateaban, y ellos tenían la orden de no disparar? ¿Y por qué sus mandos no les ordenaban disparar? Porque ellos estaban recibiendo la firula de allá del jefe. Pero en esta ecuación,
le faltó a López la Marina. La Marina era el cuerpo de las Fuerzas Armadas que tenía el gobierno de los Estados Unidos en alta estima y con una confianza absoluta. Entonces, dice López, bueno, ya el ejército ya lo tengo aquí comiendo de mi mano. Ya no hay problema. A darles dinero, órale, vámonos. Y órale, atásquense ahora que hay lodo. Pero ¿qué hace entonces con la Marina? Le faltaba eso. Y desde un principio, bueno, empezaron, ¿no? Que la corrupción en las aduanas, en los puertos, etcétera. Pues aquí está la solución. Les doy los puertos, les doy algunas aduanas, etcétera, etcétera. Y vea usted lo que pasó. En los últimos del segundo año, del año 2020 al 24, vean lo que hicieron en los puertos y en las aduanas. Nunca pudieron parar el tráfico de precursores químicos de China en el puerto de Manzanillo, etcétera, etcétera. ¿Qué logró López Obrador con esa estrategia? Denigrar a las Fuerzas Armadas, acabarlas en su prestigio, específicamente a la Secretaría de Marina Armada de México. Eso es un plan perverso de López Obrador, para que la Marina pueda borrar eso o eliminar esas hierbas venenosas que están en su jardín. Pueden pasar años o sexenios. En el ejército no hay problema, porque esos ya tienen una historia de vieja data. Gutiérrez Rebollo quizás sería el caso más emblemático, ¿verdad? Pero en el caso de la Marina es criminal lo que ha hecho López Obrador, pero también lo hizo con el ejército. En esas condiciones, pues, ¿ante qué estamos? Ante un gobierno, el de López Obrador, destructor, y ha usado para destruir instituciones con lo peor que un hombre perverso como él pudo ocurrírsele: la corrupción, el dinero, las canonjías y las prebendas. Y eso lo hizo. Ahora se le presenta a la anticientífica ese costal de consecuencias. ¿Qué va a hacer ahora cuando a este señor de la barredora lo expulsan de Paraguay y ya llegó aquí en México? Ya hace rato, una hora, no sé cuánto, ya llegó. ¿Piensan acaso ustedes que fue de motu propio el gobierno de Paraguay que decidió expulsarlo a México? ¿Recuerdan ustedes que su abogado metió un incidente donde no se acogía a la extradición inmediata, expedita, sino que dijo voy a pelearlo? Y se hablaba de 2 o 3 meses que duraría el proceso. Y de repente, de una hora para otra, vámonos, y ya está en México el señor. ¿Por qué? Porque en este señor hay un gran interés de parte del área de justicia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué va a decir este señor? No va a ser mucho lo que va a decir. ¿Por qué? Porque él sabe que si habla, le pueden dar piso. E incluso para evitar esa eventualidad, podrían darle piso. Pero hay varios que saben lo mismo que él o más. Adán Augusto, por ejemplo. O en términos del huachicol fiscal, pues ahí está Mario Delgado, está Américo Villarreal, están los sobrinos del anterior secretario de Marina. Ese es el daño mayor que ha hecho la 4T. Y esta señora, la presidente actual, en vez de romper con eso y depurar esos pozos de podredumbre, de mierda política, los ha abrazado a todos ellos. Con ellos convive, con ellos se ríe, con ellos disfruta el poder. Y hay ratos amargos, pues tiene que pasar cuando viene caminando con su esposo y está aplaudiendo y le dice aplaude, no seas, y el otro hace así y ya.
Bueno, pues es el precio de la fama, pues no todo iba a ser miel sobre hojuelas. Por esas razones y por muchas más, yo me pregunto, ¿por qué millones, decenas de millones de mexicanos se niegan a aceptar la podredumbre, la mierda que nos cubre a todos a querer y no? ¿Por qué? No tengo la respuesta, espero que usted la tenga, ¿verdad? Espero que usted la tenga, pero eso es algo que nos está debilitando en grado extremo. El país está, miren, ahora que recorrí esa carretera ahí en Baja California y otras veces que he salido, que a Puebla, que a Querétaro, la infraestructura en este país está tirada. Es una cosa de no creerse. El sistema de salud, bueno, la delegación Iztapalapa poniendo un centro de acopio para que lleven algodón, mertiolate y cosas. Y dice la señora Denise Merker que el sistema de salud por acá, por allá, y luego la otra, la Barkentin también. Dice, a ver, señores, bueno, ¿en qué mundo viven? O mejor dicho, ¿en qué país viven? Viven en el país que el cheque dice dónde deben vivir. Ahora, hay muchas formas del cheque, ¿eh? O sea, no crean que el cheque es simplemente dinero. Algunas veces, sobre todo para ciertos intelectuales, el cheque se traduce en, en acceso al poder, invitaciones acá y esto y que el otro. Y con eso estos falsos intelectuales se sienten felices. ¿Por qué? Porque se sabe que están allá, que están acá, que son invitados, invitadas por acá. Porque la corrupción no solo es dinero. Las más de las veces la peor corrupción es la que se oculta en ciertas prácticas hipócritas, cómplices, ¿verdad? En fin, pues, le pido que le piense, por favor, a esto, porque ya el 27 está aquí encima de nosotros ya. Esto de lo que hizo López Obrador para corromper a la Marina y al Ejército por si quedaba algo ahí, ¿quién debería estarlo exhibiendo, señalándolo? Los partidos políticos de oposición. Si usted ha visto por ahí a sus dirigentes, me gustaría que lo saludara. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado usted, señor? Están perdidos totalmente. Y la raza ya ve que es mal pensada, pues, ¿no? Como decía mi papá, mire, mijo, piensa mal y acertará. Para que vean ustedes. Muy bien. Aquí termina el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 17 de septiembre del año 2025. Gracias por su presencia, gracias por sus apoyos, sus palabras de estímulo, y aquí seguiremos.